Hola a todos que quieren buscar a Jesús. Hoy vamos a empezar con Mateo capítulo 2, empezando en versículo 1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, he aquí llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Les envió a Belén y les dijo, id e informaros bien acerca de ese niño, y tan pronto como le encontréis, informadme a mí para que también vaya yo y le adore. Después de huir al rey, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahí vemos que los sabios del oriente buscaban a Jesús. Ellos querían adorar a Jesús. Así dice la palabra en versículo 2. Dice, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos a salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Si tú quieres buscar a Jesús, tenemos tú y yo venir para adorar a Jesús. Y es como dice en versículo 11, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron, abriendo sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Así que cuando buscamos a Jesús, tenemos que buscar a Jesús como Rey, porque Jesús es Rey de los reyes, Señor de los señores. Vamos a leer otros versículos. Ahora vamos a leer en Lucas capítulo 24, 1 a 9. Y dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando todavía estaba con vosotros en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció
una tontería, así que no las creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Cuando buscamos a Jesús, no lo busquemos a Jesús muerto, no, porque Jesús está resucitado. Dice en versículo 5, asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estos dos ángeles les dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuando nosotros buscamos a Jesús, cuando nosotros le adoramos a Jesús, le adoramos a nuestro Señor resucitado vivo. Por eso, si tú buscas a Dios en una religión, no lo vas a encontrar. Si tú lo buscas a Jesús en cosas muertas, en imágenes o cualquier otra cosa que nuestro Señor de la Biblia, como nos manda la Biblia, no lo vas a encontrar. Pero cuando buscas a Jesús vivo, Rey, Señor de los señores, sí lo vas a encontrar. Vamos a ver otros versículos. Ahora vamos a abrir la Biblia en Juan. Y esta gente buscaba a Jesús de motivos falsos. ¿Se acuerdan de este milagro que Jesús hizo? En Juan 6 está escrito que Jesús multiplicó 5,000 hombres y mujeres y niños encima. Multiplicó Jesús panes y peces para 5,000 hombres y mujeres también y niños, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta historia? Y después esta gente, esa multitud de gente, busca a Jesús y también lo encuentra. Miren lo que está escrito en Juan 6, 24 a 26 y dice, en cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, se preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Ciertamente os aseguro que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis pan hasta llenaros. Trabajad, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Esta gente buscaba a Jesús por las cosas materiales, porque se llenaron de esta comida y supongo que querían más. La palabra dice así, Jesús dice, no me buscan porque habéis visto señales, sino porque comisteis pan hasta llenaros, ¿sí? Buscaban a Jesús por el pan. No busquemos a Jesús por las cosas materiales que son pasajeras. Y estos motivos son falsos. También otros motivos hay que son falsos. Si tú buscas a Jesús por tus amigos, por tus amigas en la iglesia, si tú buscas a Jesús por no sé, por las cosas bonitas en la iglesia o cualquier cosa así, que es material, que son solamente amigos, no vas a encontrar a Jesús. Solo si le buscas a Jesús, a Él, a su presencia, a Él como Rey, a Él como Jesús resucitado, le vas a encontrar y también como Jesús, tu Salvador. Jesús nunca quiso que le busques a Él como una religión muerta,
porque Jesús no está muerto. Él quiere una relación íntima contigo. Y por eso Jesús dice en Juan 6, 53 a 55. Ciertamente os aseguro, afirmó Jesús, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre ni bebéis su sangre, no tenéis realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús dio su sangre, dio su cuerpo en la cruz por ti y por mí. Si tú le crees en Él, si tú te arrepientes por tus pecados y crees en la salvación, en Jesús que te ofrece la salvación, salvo eres. Jesús quiere esa relación contigo. Él quiere que tú comas, que tú comas su carne, que tú bebes su sangre. Eso significa esa relación con Él, que tú realmente sabes lo que Él hizo por ti, que Él dio su carne en esta cruz, que Él dio su sangre por ti. Todo lo que tuvo, Él dio por ti. Por eso Él te ama con todo su corazón, quiere esta relación contigo. Anhela tenerte a ti muy cerca, una relación contigo. Quiere caminar contigo Jesús. Por eso cuando busques a Jesús, búscale como tu Salvador. En Juan 10:9 está escrito en la palabra de Dios: Yo soy la puerta, dice Jesús. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Jesús es la puerta. Él es la puerta a la vida eterna. Busca a Jesús. Él es la puerta. Por su sangre tú puedes entrar al reino de Dios. Solamente por Él. Porque en Juan 14, versículo 6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. No hay otro camino. No hay otro camino. No busques en esta tierra alguna cosa que no te lleva a la salvación, que no te lleva al reino de Dios. Solamente hay uno, el Señor Jesús resucitado, que murió en la cruz por ti, que te salva, que te perdona. Solo si tú te arrepientes delante de Él y le crees en Él, salvo eres, gracias a Dios. En Hechos 4:12, capítulo 4, versículo 12 dice: De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solamente Jesús te puede salvar. No hay otra cosa, no hay otro hombre. Solo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Él es la puerta, no hay otra cosa, no hay otro ser humano. Solo Jesús puede salvarte, solo el Hijo de Dios. Entonces, cuando buscas a Jesús, búscale como Rey, como Señor de los señores, como Jesús vivo, resucitado, como Jesús tu Salvador. Y cuando buscas a Jesús, búscale y ponle en el primer lugar. Dice en Mateo 6, versículo 33, dice: Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No te preocupes por las cosas de esta tierra, no te preocupes por tu diario pan.
Primeramente, pongamos a Jesús en el primer lugar. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Poner a Dios en el primer lugar significa buscar a Jesús. Cuando buscamos a Jesús, también le debemos de obedecer, no solamente hablar con nuestra boca y decir Señor, Señor, y no hacer nada. No, sino cuando buscamos a Jesús hay que obedecer. Dice en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hay que obedecer, hay que hacer lo que está en la palabra de Dios. Buscar a Dios significa obedecer a Dios, a Jesús. Cuando busquemos a Jesús santo, porque Jesús santo es. Y quiero leer con ustedes ahora Apocalipsis capítulo 5 para aprender juntos que Jesús es santo. Apocalipsis capítulo 5. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban al que está en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Imagínense, esto pasa en el cielo. Jesús es digno, Jesús es el Cordero de Dios, el único es que estaba digno de tomar este libro
de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, del Señor Padre. Y su nombre es Jesús, el Cordero de Dios que era digno de tomar este libro con los sellos y que podía romper los sellos. Y todos le alabaron a Dios. Imagínense, Dios es santo, santo, santo. Por eso, cuando busquemos a Jesús, tenemos que dejar los pecados y cada cosa que nos aleja de Dios, porque Jesús santo es. Cuando buscamos a Jesús también debemos de buscarlo con todo corazón, ¿saben? Dice en la palabra de Dios, me gusta mucho en Deuteronomio, capítulo 4, en el versículo 29, dice, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Realmente tienes que entender esto, porque se trata de buscar a Jesús con tu corazón, con tu alma. Jesús no quiere religiosidad. Cuando tú le buscas a Jesús, no ores así palabras, bla, 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 bla. Cuando tú buscas a Jesús, búscale con tu corazón. Dile las cosas que están en tu corazón. Háblale como a un amigo, porque Jesús es tu amigo. Quiere tener esta relación contigo. En Jeremías 29, versículo 13 dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. ¿Cuándo encontramos a Jesús? Cuando le buscamos de todo corazón. De todo corazón. ¿Entendido? Sí. Y cuando buscamos a Jesús, le vamos a encontrar. Cuando le buscamos a Jesús en espíritu y en verdad, lo vamos a encontrar. Dice la palabra, dice Jesús mismo en Mateo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Y en versículo 8, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Si tú le pides a Jesús, Jesús, yo quiero conocerte a ti, yo quiero pedirte perdón porque yo pequé contra ti. Jesús te va a perdonar porque en la cruz Jesús murió por ti. Jesús dio su sangre, su carne por ti. Y por su sangre salvo eres. Si tú le crees, si tú te arrepientes, Él te perdona porque te ama. En la cruz mostró su gran amor. No hay amor más grande que el amor que enseñó Jesús en la cruz. Él murió por sus amigos. Él murió por nosotros, que ahora somos sus amigos, pero antes fuimos sus enemigos. Los que no creen en Jesús son los enemigos, ¿sabes? Porque el pecado nos separa de Dios y todos pecamos contra Dios. No hay ni un justo en este mundo. Solo Jesús era justo. Él no cometió ni un pecado. Y la reconciliación solo la hay en el Señor Jesucristo. Él nos ama mucho para salvarnos. En Isaías 55,
La palabra de Dios dice en versículo 6, buscad al Señor mientras se deje encontrar, llamadlo mientras esté cercano. Versículo 7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Mira, ahora tú y yo estamos vivos. Y dice el Señor, buscad al Señor mientras se deje encontrar, llamadlo mientras esté cercano. Ahora es tiempo, miren, ahora en este tiempo de crisis, ¿cuánta gente tiene ahora tiempo para buscar a Dios? ¿Cuánta gente todavía no se arrepintió de sus pecados? Y dice el Señor que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Y de Él recibirá misericordia. En Jesús vas a encontrar tu salvación, la gracia, gracia sobre gracia en el Señor Jesucristo, creyendo en su nombre, arrepiéndote de tus pecados y empezar una nueva vida con el Señor Jesús. Te puedo decir, cuando yo conocí a Jesús, cambió mi vida porque Él me llenó con su gracia. Él me perdonó todos mis pecados que yo tenía y que tengo. Jesús me liberó una vez para siempre. Él murió en la cruz por mí. Ahora soy su hijo, no porque lo merezco, sino porque me amó primero. Jesús me amó primero. Sí, ahora eso ya estuvo todo. Cuando buscamos a Jesús, le buscamos como rey, como los sabios del oriente. Cuando busquemos a Jesús, le busquemos a Jesús resucitado vivo. Como dijeron los ángeles a las mujeres cuando le buscaban a Jesús en el sepulcro. Cuando busquemos a Jesús, no busquemos las cosas materiales, sino a Jesús, el verdadero Jesús. Comamos su carne, bebamos su sangre, tomemos nuestra cruz y seguir a Jesús. Cuando busquemos a Jesús, le busquemos como nuestro Salvador, porque Él lo hizo, Él hizo la obra para nosotros, la obra de salvación que nadie pudo hacer, que solo Jesús, Él es el camino, el único camino hacia el Padre. Le busquemos a Jesús como Rey, como Jesús resucitado, como Salvador, le busquemos con todo corazón, le busquemos como Jesús santo y de todo corazón y en primer lugar, y hay que obedecer, ¿sí? Les deseo la bendición de Dios, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús y que busquemos a Jesús. Amén.